esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Dijo el que fue de paseo, pero él vive en la United con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la United, él llegará muy fallento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un largo estado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Frick, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Juan, brother! Que es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas, que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están con nosotros acá en Enfoques con Luis Galeano, mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos y oídos para hablar de los temas que han sido noticias durante los últimos días. Hoy es viernes 20 de marzo del año 2026 y les doy las gracias por estar con nosotros, por sus me gustas, por acompañarnos y por preferirnos siempre para informarse sobre lo que ocurre en Nicaragua y en el mundo. Esta semana, o en este programa, no voy a tener un panel nutrido como todas las veces, sino que tengo un solo invitado. Pero lo merece. El invitado de hoy es José Daniel Ferrer. Es un prominente líder opositor cubano, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y es un reconocido preso de conciencia por Amnistía Internacional
que fue desterrado casualmente por la dictadura cubana el año pasado, y le damos la bienvenida para hablar casualmente de lo que pasa en Cuba en estas circunstancias en las cuales el mundo está viendo minuto a minuto qué va trascendiendo en la isla, porque hay una presión fuerte de Estados Unidos para que haya cambios, pero también resistencia de parte del régimen que por 6 décadas y media ha oprimido a los cubanos. José Daniel Ferrer, qué placer tenerlo con nosotros acá en Enfoque. Bienvenido y gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer también en participar con usted en este programa. Gracias nuevamente. Qué bueno que podemos platicar con usted y es un honor para nosotros. La primera pregunta que le tengo, José Daniel, es ¿qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Es una transición política o es una reconfiguración económica que quiere dejar de alguna manera algunos estamentos de la dictadura de pie para que se lleve adelante, más adelante, como ocurre en Venezuela, una transición? Sí, la situación que tenemos en Cuba actualmente es la siguiente. El pueblo cubano tiene muchísimo deseo de ver terminar la tiranía que le oprime, que durante tantos años le ha causado demasiados problemas al pueblo cubano, demasiado sufrimiento y dolor. Por eso, cada día más cubanos están protagonizando protestas, manifestaciones en las calles de Cuba, en la capital, en La Habana, en Ciego de Ávila, en el oriente cubano, en todo el país. Van 12 noches y días, porque también hay protestas diurnas, 12 días consecutivos de protestas en Cuba. Por otro lado, tenemos a la tiranía, que solo responde con más y más represión, más y más controles, detenciones, prisión, golpizas, tortura, para mantener al pueblo asustado, aterrorizado, sometido. Pero el pueblo va levantándose, el pueblo le va perdiendo el miedo a la tiranía, el miedo va cambiando de bando. Estamos viendo a la tiranía, a los altos mandos del régimen cada vez más preocupados por las crecientes demandas de libertad de parte del pueblo cubano. Y un tercer actor, Estados Unidos, que le está diciendo al régimen que tiene que cambiar, que en Cuba no puede continuar la situación que vive el pueblo cubano de total privación de libertad, de derechos y una situación de extrema miseria, de pobreza muy profunda. El gobierno de los Estados Unidos le está diciendo al régimen cubano, tienen que salir del poder, y los están exhortando a abandonarlo lo antes posible. El régimen, en la medida en que aumenta la represión contra el pueblo, hoy ya responde con bravuconadas a la administración estadounidense. Todo este escenario nos lleva a una conclusión. Hay que sacarlos del poder. No van a salir voluntariamente, nunca. José Daniel, pero estamos hablando, y pregunto esto porque ha sido recurrente el régimen durante 6 décadas y media, a hablar de una nueva etapa de resistencia, a reinventarse, a ser ingeniosos. Estamos hablando de una repetición de ese discurso o de una crisis terminal inevitable de esta dictadura. Las dos cosas. Una crisis terminal inevitable para la tiranía, pero la tiranía se niega a interpretar los hechos, a interpretar la realidad, y optan por nuevas maniobras con las que pretenden ganar tiempo y ver si engañan al pueblo cubano, que protesta cada vez con más fuerza, y a la administración estadounidense, que le está poniendo máxima presión. Por eso la encarcelación, con muchas condiciones y presiones, a solo 51 presos, que ni siquiera todos son políticos, cuando en Cuba hay más de 1.000 presos políticos en prisiones donde la vida o la sobrevivencia es infernal. Por eso salen a última hora con una invitación a los exiliados cubanos que fueron robados, que fueron detenidos, encarcelados, a los hijos de los que fueron fusilados, a los que reprimieron, a los que le hicieron actos de repudio, a los que le robaron todas sus propiedades. Hoy les invitan a que vayan a invertir a Cuba. Con esto pretenden engañar, pero eso demuestra que cada vez están más alejados de la triste y lamentable realidad que ellos mismos han creado, porque ya el pueblo
no le cree en lo más mínimo y no le va a dar tiempo, va a seguir luchando por su libertad. Y la administración estadounidense, con un secretario de Estado, hijo de cubano, pues tampoco le cree, tampoco va a caer en su trampa. Por eso tenemos ambas cosas, el régimen con una nueva maniobra para ganar tiempo y el pueblo de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos diciéndole están cerca de su fin. José Daniel, ¿qué tan grave es realmente la situación de los apagones y la escasez? Para que los que nos están viendo y escuchando en Nicaragua y fuera de Nicaragua dimensionen el alcance de esta situación. La peor situación que ha vivido Cuba en toda nuestra historia como nación. Estamos hablando de los peores apagones que pueda sufrir cualquier nación o haya sufrido cualquier nación en el hemisferio occidental, en el continente americano. Estamos hablando de que el déficit de generación eléctrica siempre está por encima del 50 y hasta del 60% de la demanda diaria. Y estamos hablando de una nación donde la demanda no es muy alta porque la situación de crisis, de miseria absoluta que vive el pueblo hace que cada vez la demanda de energía eléctrica sea menor. Y cuando digo que cada vez sea menor, estamos hablando de una nación donde conseguir alimento para el trabajador y los jubilados es algo muy difícil y complejo. Cuando se le acaban el poquito de arroz, un poquito de arroz que no dura más de una semana, por mucho que lo racionen, por mucho que lo administren, nunca pasa de una semana. Cuando se acaban esos poquitos de arroz y algunos granos, la situación se convierte en tan difícil que estamos hablando de desnutrición, sobre todo entre ancianos, pensionados y niños de familias muy pobres, que son la mayoría de la población, desnutrición que amenaza constantemente la vida. Estamos hablando de ancianos que están muriendo no por la edad avanzada que tienen, sino por la pésima alimentación que tienen, por el grado alto de desnutrición que sufren. Estamos hablando de carencias de todo tipo de medicinas, estamos hablando de una asistencia médica cada vez más deficiente y escasa por el atraso de los hospitales. Estamos hablando de basureros, ahí tenemos basureros por toda Cuba. Estamos hablando de insalubridad, estamos hablando de enfermedades que podían ser evitadas o tratadas o combatidas con efectividad y no sucede así por la grave crisis en que el régimen ha sumido a la nación. Estamos hablando de crisis con el transporte, de crisis con la vivienda, crisis general, la más profunda que ha vivido Cuba en toda nuestra historia. Y el régimen siempre culpando a otro, culpando a los Estados Unidos, culpando a las indisciplinas sociales, culpando a todo el que se le ocurre culpar, cuando sabemos que todos esos graves problemas que vive Cuba, los del régimen no los sufren. Ellos sí están bien alimentados, bien cuidados, los mejores cuidados médicos, las mejores medicinas, los mejores vehículos, siempre tienen combustible, no sufren apagones y generalmente son adictos a los mejores productos del mundo capitalista que tanto critican, que tanto atacan, que tanto difaman constantemente. José Daniel, ese sistema heredado por los hermanos Castro, ¿qué tan debilitado está hoy día? Pregunto esto porque Estados Unidos, la administración del presidente Trump, cree que puede desmontar este sistema político o reconfigurarlo, pero ¿qué tan debilitado está y por dónde sería que se podía decantar la situación desde esa perspectiva? Está muy debilitado y ellos lo saben. Y una de las imágenes más elocuentes es el rostro de Miguel Díaz-Canel, el dictador de turno, a partir de los sucesos en Venezuela el día 3 de enero. Y luego de que se iniciaron las operaciones de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, otro aliado muy cercano del régimen comunista de Cuba y también del régimen de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todo esto ha preocupado tanto al régimen y cuando le sumamos lo que está pasando dentro de Cuba, que estamos viendo, como ya he dicho en varias ocasiones, a un pueblo cada vez más firme, más decidido a enfrentarse al régimen, a conquistar sus derechos, su libertad. Un pueblo que ya en el poblado de Morón, en el municipio de Morón,
en el centro de Cuba, en la provincia Ciego de Ávila, le llegaron a prender fuego a las sedes del Partido Comunista. Un mensaje claro de que el pueblo sabe quién es el responsable, el culpable de todos los problemas que vive la nación. El régimen está tan debilitado que si Estados Unidos mantiene el embargo al combustible, si Estados Unidos mantiene sus presiones económicas y si sigue aumentando la solidaridad externa con ese pueblo que protesta y que sale a la calle constantemente, el régimen podríamos afirmar que está viviendo sus últimos días. Ahora, a mí particularmente me inquieta la información que ha surgido alrededor de los cambios que se sugieren. The New York Times dijo esta semana que la idea es que Díaz-Canel abandone el poder ejecutivo de la dictadura cubana y que eso sería suficiente. Pero, ¿cree usted que es suficiente? Porque pareciera que hay de alguna manera en este sentido algún tipo de contradicciones, porque Marco Rubio, el secretario de Estado, dice que tiene que ser Díaz-Canel y la cúpula, que incluye incluso a Raúl Castro, valga la redundancia, en el combo. Pero ¿usted cómo lo ve esto de que Díaz-Canel abandone el cargo de presidente de ese régimen? ¿Es suficiente y por dónde, qué tipo de resultado tendría eso? Marco Rubio ha desmentido públicamente estas aseveraciones del New York Times y otros medios de prensa de que Estados Unidos quedaría complacido con la salida de Miguel Díaz-Canel y con cambios solo en el ámbito económico. Tanto Marco Rubio como Donald Trump y toda la administración estadounidense saben que en Cuba no va a haber solución positiva ni para el pueblo de Cuba, ni para la seguridad de los Estados Unidos, ni para la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos en todo el continente sin el fin definitivo del régimen castrocomunista. El régimen castrocomunista ha sido la matriz de difundir ideas y acciones en contra de la democracia en toda América Latina. El régimen castrocomunista sí sobrevive a estas presiones, aunque hagan cambios en lo económico, luego va a venir con más fuerza y más vengativo contra los Estados Unidos, con sus alianzas con Rusia, con China, con Corea del Norte y con ese régimen iraní que está a punto también de desaparecer. Solo hay una solución viable para los cubanos, para Estados Unidos y para todo el que ame la libertad y la democracia en el continente y en el mundo: el fin, de una vez y por todas, del régimen castrocomunista. ¿Qué tan posible es eso, considerando y viendo hacia Venezuela, José Daniel? Porque en Venezuela hay una especie de protectorado, por llamarlo de alguna manera. Delcy Rodríguez se ha convertido en la asistente de Donald Trump para que haga cambios a lo interno de... hemos visto algunas modificaciones, liberación de presos políticos, el cierre de cárceles infames como el Helicoide, la destitución de Vladimir Padrino también ya es un paso hacia adelante, pero de ahí a que haya un proceso de transición democrática todavía queda un trecho para que haya elecciones y que María Corina Machado o Edmundo González puedan tomar lo que el pueblo les dio, les confirió a través de su voto, que es el poder. Que lleguen a eso todavía hay un trecho. Si miramos hacia Venezuela y miramos hacia Cuba, ¿es posible ese mismo modelo en la isla? Bueno, ese modelo no lo queremos, pero estamos convencidos de que en Venezuela se están moviendo las cosas, aunque no sea a la velocidad que deseamos, lo que queremos ver a Venezuela completamente libre y democrática. Pero sabemos que la meta final es la desaparición del régimen chavista, del régimen autoritario que durante más de 26 años imperaba en Venezuela. Queremos que en Cuba el proceso sea más rápido, pero si analizamos que solo han transcurrido 2 meses y medio de los sucesos en Venezuela el 3 de enero, pues no podemos decir que tampoco, o diríamos, van demasiado lentos. Las cosas se van moviendo en Venezuela y esa destitución hoy de Vladimir Padrino, disculpe, ya Nicolás Maduro está preso hace 2 meses y medio. De Vladimir Padrino es un
paso muy positivo y esperamos luego también la destitución y posiblemente hasta un proceso contra Diosdado Cabello. Y las cosas van a seguir marchando. En el caso cubano, ya quisiésemos estar en ese punto de que ya bajo presión total de Estados Unidos hayan desaparecido los Castro y Canel y que haya alguien moviéndose según se les vaya dictando, según las presiones populares y las imposiciones de Estados Unidos, para tener en un plazo lo más breve posible la completa transición a la democracia, elecciones libres donde el pueblo cubano elija a sus representantes desde el presidente hasta el concejal del barrio. Estamos hablando, José Daniel, en un escenario, porque pues, lo hemos escuchado, en donde incluso Díaz-Canel no pinta, según lo que se conoce, como uno de los negociadores reales, porque es el nieto de Raúl Castro el que está, es lo que se ha dicho, ¿verdad? Y nadie ha dicho que es mentira esto. A Díaz-Canel lo que le ha correspondido es confirmar lo que los medios de comunicación han estado informando durante semanas sobre el tema de las negociaciones. Pero es posible que en esa negociación con el nieto de Raúl Castro se llegue a un acuerdo que alcance lo que usted ha mencionado acá, porque eso suena a quebrar todo un sistema que ha estado por décadas ahí instalado, enriqueciéndose de manera ilícita y por montones, mientras el pueblo sufre las penurias más terribles que usted nos acaba de describir. ¿Es posible llegar a un acuerdo en el que los Castro se queden ahí y no los toquen y que el pueblo cubano alcance su libertad? Ellos no se pueden quedar ahí. Con ellos ahí nunca va a haber libertad para el pueblo cubano. Ahora, acuerdo tampoco va a haberlo si Estados Unidos no actúa de manera enérgica. Hasta que la cúpula gobernante en Cuba no vea a la Armada estadounidense al norte y al sur de Cuba, porque al contrario de Venezuela tenemos costas por los 4 puntos cardinales y como Cuba es una isla bastante larga, principalmente tenemos costa al norte y al sur. Hasta que ellos no vean las fuerzas navales de Estados Unidos posicionadas, que no hacen falta, porque Estados Unidos desde la Florida tiene alcance inmediato de cualquier objetivo militar en Cuba. Pero hasta que ellos no vean que las cosas van muy en serio y que ya el tiempo se les agotó, hasta que no tengan un ultimátum como el que oímos en un audio donde Delcy Rodríguez dice: nos dieron 15 minutos para decidirnos. Hasta que a ellos no se les den 15 minutos para decidirse, ellos van a seguir jugando a ganar tiempo, a engañar al pueblo cubano, a engañar a los Estados Unidos y a engañar al mundo. Esperemos en los próximos días, en las próximas semanas, sobre todo cuando Estados Unidos concluya el caso iraní, que ese ultimátum llegue, porque de lo contrario no vamos a ver libertad. Ni el Cangrejo, ni Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto preferido de Raúl Castro, ni ninguno de ellos va a negociar con seriedad. Siempre va a ser con la intención de ganar tiempo y de quedarse en el poder, de ofrecer convertir a Cuba en el Singapur de las Américas, pero ellos como dueños de Cuba por muchos años más. Y esa no es la solución viable para nadie. Repito, ni para Cuba ni para los Estados Unidos. Hay que echarlos y solo se les puede echar con un ultimátum que les deje claro que ya la salida del poder, ya sea mediante la operación tipo la captura de Maduro o mediante las sanciones contra el régimen iraní, ellos no van a ceder, van a querer mantenerse ahí y dueños de la nación. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea. No obstante, cuando hemos escuchado al presidente Trump, habla de una toma amistosa. De algo que no requiera violencia, de algo que no requiera hacer lo que pasó con Maduro en Venezuela. Usted me está diciendo, hasta que no escuchen un golpe de verdad en la mesa y que no esté clarísimo de que están rodeados por todas partes y que tienen que obedecer a la orden de salir del poder, eso no va a ocurrir. ¿Cómo conciliar eso con el presidente Trump, que habla de toma amistosa y que para él sería un honor cambiar Cuba o tomar Cuba, pero uno no termina de entender cómo cuadraría una cosa con otra, José Daniel? Bueno, él ha dicho también públicamente toma amistosa o no. Es decir, puede ser amistosa
o no amistosas. Pero si seguimos todo lo que pasó con el caso venezolano antes del 3 de enero, Trump también habló en lenguajes similares. Llegó a decir, por ejemplo, a finales de octubre y principios de noviembre, que no contemplaba ninguna acción militar contra el régimen venezolano. Pero llegó el 3 de enero y todo el mundo quedó totalmente sorprendido. Conociendo a Marco Rubio, conociendo a Donald Trump, conociendo el peligro que ellos saben que representa para los Estados Unidos, que declaró, hay un decreto presidencial que declara al régimen cubano una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Teniendo todo eso presente, yo aseguro que si los del régimen no terminan negociando su salida, cosa que no va a suceder hasta que sientan ese poderoso golpe sobre la mesa, van a intervenir y los van a sacar del poder, y que ya tienen un momento, una fecha precisa y clara, que sería la fecha tope para abandonar el poder. Hasta que ellos no sientan eso, no va a haber ningún tipo de acuerdo, no va a haber ninguna solución, no van a salir del poder. Y eso lo sabemos nosotros, los cubanos, que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba, pero lo sabe tan o mejor que nosotros la administración estadounidense. Toma amistosa o no amistosa. Puede ser toma amistosa para con los cubanos, para con el pueblo, e inamistosa para los de la tiranía. Yo diría que lo que ocurrió en Venezuela fue una toma amistosa. Extraen a Nicolás Maduro, a Silvia Flores, su esposa, matan 32 mercenarios cubanos que velaban por la seguridad de Nicolás Maduro, matan a otros tantos, bombardean 7 puntos de las fuerzas militares, de la seguridad del dictador, y ya todos los demás, incluyendo a la vicepresidenta, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, al ministro de las Fuerzas Armadas, a todos lo vemos moviéndose en sintonía con lo que establece Estados Unidos. Vimos de inmediato la visita del director de la CIA, eso era impensable hace unos meses atrás. Luego vimos cómo se abría nuevamente la embajada estadounidense, vimos al jefe del Comando Sur. Entonces, a veces nos aferramos tanto a ver un cambio rápido, inmediato, definitivo y total, que no vemos que el cambio se viene produciendo y que las cosas se van moviendo. Y si los del régimen no lo entienden, pues entonces veremos cómo se les saca de una manera o de otra del poder. Déjame hacer una pausa, José Daniel, para volver con el rol de la oposición en esto. Porque a diferencia de mi país, Nicaragua, en Cuba no hay una oposición organizada porque la dictadura no permite eso. ¿Qué papel juega el exilio cubano en medio de toda esta situación? Porque se habla de una negociación, pero de delegados del presidente Trump con gente de la dictadura, en este caso el Cangrejo y otros. Pero, ¿y el exilio cubano dónde está? Vamos a hablar de esto luego de la pausa. Le agradezco muchísimo los minutos que nos está dando a José Daniel Ferrer, este reconocido opositor cubano que fue desterrado por la dictadura cubana el año pasado, casualmente por su posición frontal y valiente a ese régimen que por más de 6 décadas y media ha oprimido y ha asfixiado los derechos del pueblo en la isla. Pausa comercial y ya regresamos con más acá en Enfoques. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores.
Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Esta preciosa Toyota Tacoma 2026 puede ser suya. Haga los taxes con Norestar Multiservices en sus 2 oficinas, en North Miami y en Okeechobee. No pierda la oportunidad de hacer los taxes con los verdaderos profesionales y ganarse esta linda camioneta. Toyota Tacoma 2026 puede ser suya. ¿Cómo? Haciendo los taxes con Norestar Multiservices, profesionales de primera línea que le garantizan a usted lo mejor en taxes, asesoría financiera y todo lo que usted necesite resolver en una sola sentada. Norestar Multiservices, su mejor opción. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en Enfoques con Luis Galeano este viernes 20 de marzo del año 2026, conversando con el prominente líder opositor cubano y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer. José Daniel, gracias por seguir con nosotros. Le preguntaba o le dejaba el escenario antes de ir a la pausa. ¿Qué papel está jugando la oposición en todo esto? Porque desde la administración Trump se habla de una plática bilateral con delegados del régimen. ¿Dónde está el exilio cubano en todo esto? Bueno, tenemos que hacer, un análisis breve sobre la siguiente situación. En Venezuela, con una oposición muy bien organizada, una oposición que le ganó en agosto del 2024 las elecciones a Nicolás Maduro, esa oposición estructurada, organizada en una nación bajo una dictadura, pero que permitía el pluralismo político, al punto de que existían o existen unos cuantos partidos políticos. Esa situación favorable para los venezolanos no fue suficiente para que los venezolanos por sí solos se sacudiesen el yugo del régimen de Nicolás Maduro. Si analizamos el caso cubano, la oposición en Cuba sigue dando la batalla muy valiente, muy firme, muy decidida. La mayoría está dentro de las prisiones, la mayoría de los opositores conocidos, como Luis Manuel Otero Alcántara, como Michael Castillo, como Félix Navarro, Sailí Navarro y otros muchos están en prisión. Los que no están en prisión están vigilados, controlados, cercados, amenazados todo el tiempo por varios agentes de la fuerza represiva para cada uno de esos líderes opositores. Así que, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que el exilio cubano no puede regresar a Cuba mientras las reglas del juego la imponga la tiranía, solo le abre las puertas a los que sean, digamos, apáticos al tema político, al tema de la lucha por la libertad de Cuba, para que vayan a invertir, lleven dinero, pero no ideas a favor de la libertad y la democracia. Si tenemos eso presente y además vemos a un pueblo que se levanta y exige, protesta pidiendo libertad, y un exilio cada vez más unido, dinámico, que realiza manifestaciones por todos los Estados Unidos, que realiza manifestaciones en Sudamérica, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil y en otras partes, un exilio en España y por otras ciudades de Europa cada vez también mejor estructurado, coordinado, lo que podemos concluir es que el exilio está listo para el proceso de cambio. Cuba está lista para la democratización. Solo falta el golpe final al estilo Venezuela o al estilo Irán, de ser necesario, dirigido directamente a esos criminales que impiden que el pueblo se pueda pronunciar libre y abiertamente, que encarcelan, que torturan y hasta matan a todo el que levanta su voz en reclamo de libertad. Todo el mundo está trabajando por ese cambio, y ese cambio ya exige acciones concretas, porque con ellos no hay ningún lenguaje que funcione, solo el de las presiones enérgicas y el de la fuerza directa. José Daniel, ¿está efectivamente el exilio cubano unido? Pregunto esto porque si hay una cosa un elemento que los regímenes dictatoriales de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba han aprovechado, es casualmente la fragmentación, el generar división, el generar pleitos internos entre los que están oponiéndose
casualmente a esas estructuras represivas que ocupan el poder por la fuerza. ¿Hay unidad en este momento en el exilio cubano? Porque casualmente ha sido una debilidad históricamente esto. Sí, unidad hay, y es muy buena, muy sólida. Lo que está faltando y se está trabajando para que eso deje de faltar es en la coordinación, porque no basta que estemos unidos todos y que querramos lo mismo. Es necesario que esa unidad dé frutos. ¿Y cómo da frutos esa unidad? Concretando acciones contundentes, acciones en apoyo directo a los que están luchando dentro de Cuba, no pequeñas acciones, no gestos simbólicos nada más, no manifestaciones en las calles de Miami o en el Versalles, no, acciones concretas, precisas, que fortalezcan la lucha del exilio y la lucha dentro de Cuba. El exilio está más unido que nunca y recientemente, hace menos de un mes, hubo la firma de un acuerdo que lleva por nombre Acuerdo de Liberación de Cuba, donde la mayoría de las organizaciones del exilio y la mayoría de las organizaciones también dentro de Cuba se comprometieron o nos comprometimos a unar esfuerzos para producir las coordinaciones y las acciones más fuertes y contundentes para producir el cambio en Cuba. ¿Qué errores históricos del exilio y la oposición no deberían de repetirse y que han sido casualmente aprovechados por la dictadura? Sobre todo, no podemos confiar en ningún momento que ninguna acción que emprenda la dictadura como para hacernos creer que se van a mover hacia la democracia puede ser tenida como algo serio que debemos aplaudir. Debemos estar todos conscientes que esto de invitar a los cubanos exiliados a invertir es una trampa, es una estafa más que la tiranía acaba de planificar y debemos hacer sentir el mensaje lo suficientemente fuerte para que nadie caiga en la tentación de que quiero ir a hacer dinero o que alguien se justifique desde el exilio con que sí, a través de la apertura económica se llega a la apertura política, así que me voy a invertir a Cuba, porque lo que estarían haciendo es dándole dinero al régimen para que el régimen fortalezca sus arcas, es decir, llene nuevamente sus arcas o al menos tenga los recursos suficientes, no solamente para darse la buena vida que se dan los dirigentes comunistas, sino también para tener más recursos para reprimir, para movilizar de manera forzada a los trabajadores en Cuba, a los mítines, a las marchas que la tiranía acostumbra a organizar y a la que de manera forzada, bajo presión, lleva a muchas personas que no le quieren, pero tienen miedo a enfrentarse. Eso no se puede considerar como un paso positivo. Tampoco podemos ver como paso positivo que liberen a unos pocos presos cuando siguen encarcelando a todo el que se manifiesta, a todo el que protesta, al que escribe en las redes sociales. No, eso son gestos mínimos y que no se deben tener en consideración como gestos positivos. Solo gestos positivos sería la libertad inmediata de todos los presos políticos y el fin de todas las leyes que permiten represión contra el que defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos. Yo he planteado acá en mi programa, José Daniel, que la situación que usted nos ha descrito crítica, ¿verdad? Económica, los apagones, la falta de medicina, la falta de alimentos y toda esa carencia que tiene lamentablemente el pueblo cubano, en estas condiciones que creo que es la peor, como usted lo ha dicho, de toda la historia de esta dictadura y la peor que ha vivido el pueblo cubano en carne propia, hace que la gente se anime más a protestar, a salir, a gritar, no es solamente luz, no es solamente agua, quiero libertad, que eso es muy importante. Pero me decía el doctor Guillermo Bell, que es cubano como usted, fue asesor de la Secretaría General de la OEA en algún momento, me decía, yo creo que existe un gran temor de la gente porque han sido 6 décadas y media, Luis, de garrote, 6 décadas y media de violencia, 6 décadas y media de encarcelamiento, 6 décadas y media de amenazas, de tortura. ¿Usted cómo ve la situación de la población? Porque combinado el cóctel de la presión económica, el embargo económico, el embargo petrolero, la presión para que haya cambios, con la gente en la calle, ¿cree usted que el cubano está dispuesto a jugarse el todo por el todo
en este momento y mandar al traste una vez por todas esa dictadura? En 2021, en julio de 2021, miles de cubanos demostraron que estaban dispuestos a arriesgarse de la manera que fuese para conquistar su libertad, para poner fin a la tiranía. Pero faltaron dos cosas fundamentales. Una, lo que solo Estados Unidos puede hacer, asistir con internet gratuito, abierto a todo el cubano que se quedó incomunicado en ese momento. El régimen no solamente controló a la población con la represión bruta, controló también o disminuyeron las manifestaciones, terminaron las manifestaciones por la desinformación, por el aislamiento en que se vio la mayoría de las personas, o en que se vieron la mayoría de las personas que protestaban. Yo salí a protestar ese día y fui encarcelado. No supe qué es lo que pasó hasta 4 años después, cuando salí de la prisión y estuve 3 meses y medio fuera de la prisión. Si en aquellos momentos hubiese existido o Estados Unidos hubiese facilitado por cualquier vía o medio moderno, novedoso, asistencia en cuanto a Internet y hubiese existido una declaración firme, contundente, de que si se sigue reprimiendo al pueblo cubano, vamos a intervenir contra las principales figuras del régimen castrocomunista, contra los principales jefes de la represión, las cosas hubiesen sido diferentes. Ahora, las manifestaciones están creciendo en cuanto a número, en cuanto a participación de la población, pero están incomunicando. Cada vez que un barrio, un pueblo sale a protestar, la respuesta inmediata generalmente es cortarle la energía, no solamente la energía eléctrica, que la cortan casi todo el tiempo, sino también la conectividad a Internet. En eso se está hablando incluso de que pudiese facilitársele Internet a los cubanos a través de la red de satélites de baja altura de Elon Musk, a través de Starlink. No sé cómo va a suceder, pero eso es vital si se quiere decir, apoyar al pueblo cubano cuando el pueblo cubano termine masivamente en la calle, que va a ocurrir en cualquier momento. Eso puede suceder lo mismo hoy que mañana, que dentro de un mes o 4 o 5 meses, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. La situación es insostenible. Y ahora, con esta administración también esperamos, que ya debían haberlo dicho abierta y públicamente, sobre todo el mismo presidente Donald Trump, y es la declaración de: si masacran al pueblo, si reprimen brutalmente al pueblo, vamos por la captura o la eliminación física de los principales responsables de la represión. Y eso se lo digo porque tengo comunicación constante, diaria, con decenas de personas en Cuba y durante la semana con centenares de personas en Cuba. Y esas son las dos cosas que más preocupan a los cubanos dentro. Además del hambre, la miseria y la represión, es siempre: oye, pero si salimos a la calle, Estados Unidos nos defendería con una intervención directa contra los mandos represivos. Estados Unidos garantizaría Internet para que no quedemos aislados e incomunicados. En esos días de julio, 11 y 12 de julio, el régimen, cuando veía que no podía, que no tenía suficiente fuerza represiva para reprimir tantas manifestaciones, metían a un individuo vestido de civil que entraba gritando contra la tiranía y de momento decía: señores, esto se acabó. Para la casa, que ya todo el mundo se fue para la casa, y el que sigue manifestándose va a terminar preso porque ya todo el mundo se retiró. Somos nosotros los últimos que quedamos. Y al estar incomunicados todo el mundo, porque no había Internet, la mayoría decía: bueno, si somos los únicos que vamos a ir presos y nos pueden hasta matar, nos van a eliminar, nos van a reprimir brutalmente. Así que a la casa. Era mentira. Las protestas seguían por todas partes, pero con ese mecanismo terminaron desanimando muchas protestas que no tenían capacidad suficiente para reprimir, porque eran demasiadas personas en demasiados lugares a la vez. Eso no podemos permitir que vuelva a ocurrir, porque todo terminaría como un 11 y 12 de julio, donde el pueblo masivamente sale a las calles y el régimen termina imponiéndose con la represión y con la manipulación de los que están protestando. José Daniel, quiero preguntarle algo que me ha pasado por la mente un montón de veces. ¿Que el pueblo cubano está listo para vivir en libertad? Pregunto esto porque ha sido un pueblo que ha estado dependiendo mucho de un Estado que lo ha vuelto pues un papa-estado todo el tiempo,
y que de pronto vivir en libertad implica asumir responsabilidades también. ¿Han hablado ustedes de esta situación? Porque acuérdense que un pueblo que está acostumbrado a una cosa y de repente viene un cambio y encuentra en ese cambio elementos que no estaba conociendo bien, podrían llevar a decir de pronto, mira, yo no pagaba impuestos antes, ¿por qué tengo que pagar ahora? Por mencionar un ejemplo. Y de pronto pueden decir, estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Está listo el pueblo cubano para lo que sigue? Sí, totalmente listo. Va a pasar, van a pasar casos como ese que usted acaba de mencionar. Yo he oído muchas veces individuos en las ex naciones comunistas de Europa Oriental decir que estaban mejor con el comunismo. Pero eso es un número mínimo. Eso es un número mínimo y generalmente algún individuo que se favorecía del régimen comunista y que actualmente no le gusta decir, posteriormente a la caída del régimen, no quería trabajar, quería vivir parasitariamente como vivía en tiempos del régimen comunista. En Cuba va a suceder igual, pero eso va a ser un número reducido. La inmensa mayoría de los cubanos vienen demostrando día a día, cuando salen de Cuba o los que siguen en Cuba, que con la mínima posibilidad que se le dé para emprender algún negocio o alguna actividad para sobrevivir, porque en Cuba no se puede hablar de prosperar a menos que se trate de individuos que tienen negocios y que están muy ligados a las altas esferas de poder. Pero ese cubano de aquí, con la mínima oportunidad que se le brinde, el mínimo requisito por donde colarse, es que dentro del mercado negro cubano se ha visto tal ingenio, tal creatividad, que solo por eso el pueblo cubano ha sobrevivido todos estos años de régimen comunista. Sin ese ingenio del cubano, sin la remesa que envían los cubanos que trabajamos en el exilio para pagar nuestros gastos y para alimentar y sustentar a los que quedaron en Cuba, Cuba ya hubiese colapsado hace tiempo. Fuese una nación en ruina, aquello fuese un desierto, ya no quedasen cubanos en la isla. Así que estamos más que preparados para vivir en libertad, trabajar en libertad, esforzarnos al máximo posible para hacer de Cuba una nación próspera en el tiempo más breve, más corto posible. Amén, ojalá que sea pronto. Un par de preguntas más para terminar. La Iglesia Católica en Cuba, ¿qué papel está jugando en medio de todo esto? Porque en Nicaragua, por ejemplo, los obispos jugaron un gran papel, pero fueron desterrados, encarcelados, torturados. A estas alturas la Iglesia Católica, en medio de estas circunstancias tan dramáticas y en medio de la negociación de la que se ha estado hablando últimamente, ¿qué papel está jugando? La Iglesia Católica cubana ha tenido diferentes momentos, diferentes etapas. Unas, diríamos, más comprometidas, con un mensaje más claro, más contundente en defensa de las víctimas, en defensa de los derechos humanos. En otros momentos ha bajado la intensidad de su discurso por temor precisamente a eso que usted acaba de mencionar que ha sucedido en Nicaragua, que saquen, que destierren, que expulsen obispos, sacerdotes, religiosos, monjas. Esa cautela ha hecho que ha guardado bastante silencio ante la grave situación que vive Cuba durante bastante tiempo. Pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, hemos estado viendo cómo cada vez sacerdotes, religiosos y religiosas, y también obispos, hasta la misma Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, han hecho pronunciamientos más audaces, más claros, más precisos, de que Cuba vive una crisis insostenible y que debe ser solucionada. Incluso hay sacerdotes que tienen un mensaje constante en las redes sociales, en su parroquia, en sus comunidades, donde hablan de que el comunismo tiene que terminar porque es el responsable de todos los graves problemas que vive la nación. Actualmente la Iglesia Católica ha sido el vehículo para que la asistencia que Estados Unidos, primero 3 millones, después ofrecieron 6 millones para asistir sobre todo a las víctimas del último huracán que pasó por la región oriental, el huracán Melissa. Y ha sido precisamente con la Iglesia Católica que Estados Unidos ha estado, a través de Cáritas, ha estado distribuyendo esa ayuda a las personas afectadas. Y el embajador o el jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, ha estado supervisando esas entregas, esa ayuda humanitaria destinada a los cubanos más necesitados, más afectados en el oriente cubano.
y también lo hemos visto interactuando, intercambiando constantemente y públicamente, porque luego hemos visto las imágenes, las fotografías, los titulares con la conferencia de obispos católicos en Cuba, con los obispos de las diferentes diócesis. La Iglesia debe seguir incrementando su rol, su compromiso en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de las víctimas, porque acostumbro a mencionar como argumento no solamente los muchos pasajes bíblicos que les comprometen, siempre cito cómo comenzó Jesús su ministerio público. En la sinagoga de Nazaret abrió el libro de Isaías y comenzó diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él porque lo había ungido para anunciar la buena nueva, para anunciar la libertad a los cautivos. Y el pueblo de Cuba es un pueblo cautivo que hay que anunciarle y profetizarle sobre la libertad. Y esa es una labor de los obispos, de los sacerdotes y de toda la iglesia en Cuba. Y el difunto Martin Luther King Jr., quien fue el líder principal de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, dijo algo muy hermoso: solo una religión anquilosada puede tener entre sus ministros personas que cantan la gloria de Dios en el cielo y pasan por alto las condiciones que hacen de la tierra un infierno para el hombre. Cuba es un infierno y la Iglesia Católica debe combatir la obra del mal, la obra de Satanás. Y Satanás en Cuba se llama Familia Castro, Partido Comunista. Para finalizar, ¿cuál es el escenario más probable en las próximas semanas y meses? Pregunto esto porque, como usted decía al inicio de la entrevista, estos son bandidos, acostumbrados a salirse con la suya, a ganar tiempo, a hacer cambios que no cambian nada, en gatopardismo puro. ¿Cuáles son los escenarios más probables? La continuidad de ese modelo con algunas pinceladas, una transición pactada con Estados Unidos en el que quede más o menos satisfecho un lado u otro, o el colapso del régimen. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver al régimen continuando con algunas otras pequeñas movidas para decirle directamente a Estados Unidos: estamos dispuestos a movernos, danos tiempo que lo vamos a hacer. Y a la misma vez le van a estar diciendo al pueblo cubano: aquí va a haber más y más represión contra todo el que se manifieste, contra todo el que proteste. Y van a decir también públicamente que ellos están dispuestos a enfrentar militarmente a Estados Unidos y a derrotar a los Estados Unidos en el terreno, porque a ellos les gusta mucho jugar con esa fantasía. Pero eso va a ser lo que el régimen va a estar haciendo. Vamos a ver más protestas del pueblo cubano, más presiones de los Estados Unidos, y de la misma manera que después que Estados Unidos puso fin al mandato de Nicolás Maduro, movió 2 o 3 navíos hacia el norte de Cuba, 60 millas de varadero, de la misma manera que empezaron a realizar vuelos muy cercanos a las costas de Cuba, vuelos de reconocimiento. Vamos a ver que eso se va a comenzar a incrementar cuando terminen con la situación en Irán. Y ahí entonces es que vamos a ver el desenlace de una u otra manera, pero el desenlace que va a poner fin al régimen. El colapso está próximo, pero ahora se está hablando de un buque petrolero ruso que dicen que se acerca al puerto de Matanza con 700.000 barriles de petróleo. Si le llegan esos 700.000 barriles de petróleo, si Estados Unidos permite que lleguen, pues ellos van a tener un alivio, van a tener oxígeno para unas cuantas semanas más de control y represión absoluta. Y van a creer que si pasó uno, van a pasar otros y otros tantos barcos más, y que ellos no van a caer. Solamente hago el paréntesis para decirle, José Daniel, que el tiempo va en contra de. Y cuando digo en contra de, es porque este año hay elecciones acá en Estados Unidos. Y no se sabe qué puede pasar. O sea, a estas alturas no se sabe qué puede pasar. Si el presidente Trump va a tener el mismo respaldo en las cámaras, si va a tener el mismo poder de seguir actuando como lo ha hecho hasta ahora. Y por eso el tiempo va en contra de los que aspiramos la libertad en Cuba, los que aspiramos la libertad en Nicaragua, los que aspiramos la libertad en los países que están bajo estos regímenes totalitarios. ¿Qué piensa de eso?
Obvio, esa es la esperanza máxima del régimen castrocomunista, que ahora en las elecciones de medio término los demócratas arrasen y Trump se vea en una situación bien difícil para manejar sus políticas domésticas y también hacia el exterior. Y si eso sucede, ellos creen que van a tener suficiente espacio, tiempo para llegar al mandato, al fin del mandato de Donald Trump. Y ahí sueñan también con que vendría una administración demócrata que quiera mantener respecto al régimen cubano política al estilo Obama o al estilo Biden. Pero ese es el sueño de la tiranía. Ese sueño, yo estoy seguro que el pueblo de Cuba y el gobierno de Donald Trump, antes que llegue noviembre, van a hacer que se les convierta en una pesadilla. José Daniel, quiero que cierre la entrevista con un mensaje partido en dos. Permítame por favor el atrevimiento. Uno para sus compatriotas cubanos, que lo están viendo porque este programa lo miran también los cubanos, y otro para mis compatriotas nicaragüenses, que también están pendientes de lo que pasa en Cuba y que siguen minuto a minuto lo que pasa en Cuba, porque esto es Venezuela, después de Venezuela viene Cuba y después de Cuba siguen los Ortega Murillo. Lo escucho y le agradezco desde ya los minutos que nos ha dispensado en esta entrevista. Sí, el mensaje, tanto para los cubanos como para los nicaragüenses, es que debemos continuar luchando desde dentro de nuestras respectivas naciones y también desde nuestros exilios. Debemos seguir aunando esfuerzos y trabajando de la manera mejor coordinada posible, porque juntos y bien coordinados somos más fuertes. De la misma manera que ha comenzado un proceso en Venezuela que va a llevar nuevamente a la democracia, así va a suceder con Cuba y luego con Nicaragua. No pierdan la fe. Y aunque esto es una cuestión muy seria, yo agregaría algo jocoso que muchos están usando en las redes sociales. Irán se nos atravesó en la cola, pero la solución de nuestros gravísimos problemas está bastante cerca. Sé que es bien difícil para los que sufren dentro de nuestras respectivas patrias, pero el final está bastante próximo y solo puede existir una solución: completa liberación de Cuba y Nicaragua. Ferrer, un abrazo, José Daniel Ferrer, gracias por habernos acompañado en este programa. Vamos a estar en comunicación porque esto es un minuto a minuto, esto es un día a día para alcanzar las libertades en Cuba, en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito y platicar acá en Enfoques también. Así va a ser. Gracias. Un abrazo a José Daniel Ferrer, gran luchador cubano, reconocido, opositor, que ha sufrido las consecuencias de oponerse a un régimen totalitario, a una dictadura que por más de 6 décadas y media ha estado aplastando derechos en la isla caribeña. Déjeme hacer una pausa porque hablamos con José Daniel Ferrer sobre la Iglesia Católica en Cuba, ¿no? Y el papel que está jugando y la enorme valía que tiene la posición de sacerdotes y líderes religiosos que se atreven a decir las cosas tal cual en medio de una situación tan compleja. Voy a hacer la pausa. Cuando vuelva, le hice una entrevista en Indianápolis a un valiente y muy inteligente periodista nicaragüense, Denis Alanis. Es el director de Panorama Católico Nicaragüense, para hablar casualmente cómo desde el exilio ha retomado el periodismo, porque él es especializado en temas de la iglesia, ¿no? Y escuchar a ustedes también lo que nos dice alrededor de cómo está la iglesia nicaragüense, qué está pasando con la iglesia nicaragüense y sus líderes, tanto dentro como fuera de nuestro país. Déjenme hacer la pausa y ya regresamos. Gracias por estar acá en Enfoques en esta edición especial. Don Mario Vallecillo le recuerda que marque el 305-439-6524 para que obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life, con coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Con tarifas regulares y especiales, usted tiene planes para proteger hasta 7 personas. Siempre le recordamos que hay 3 opciones, pero la número 2 es la de repatriación del cuerpo, y esta le permite llevar de regreso el cuerpo de un familiar
que fallezca en cualquier lugar de América Latina cubierto para que lo retornen hacia Nicaragua. Esto lo cubre el plan, así que márquele a don Mario 305-439-64. Él está esperando su llamada. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Amigos de Café con Voz, ¿cómo están? Gracias por estar siempre con nosotros en el saborcito de estar informado. Estoy aquí sentado con un colega periodista, Denis Alanís. A lo mejor ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, otros no lo conocen, pero he decidido entrevistarlo porque es el director de Panorama Católico de Nicaragua, un medio que está al servicio de la Iglesia Católica de nuestro país, y en medio de las circunstancias que se viven de persecución de nuestra iglesia, pues Denis ha estado ahí informando, dándole voz a sacerdotes, a religiosos, a obispos, a nicaragüenses que tienen una posición de denuncia alrededor de lo que la dictadura está haciendo en contra de la fe de nuestro país. Denis, qué placer. Bienvenido a Café con Voz. Tengo yo un rato no hacer una entrevista vis to vis, como decimos, persona a persona, pero qué placer tenerla con vos. Bienvenido. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad, también a la gran audiencia de este prestigioso medio de comunicación, Café con Voz, y Luis, que es una de las voces más firmes en defensa del pueblo nicaragüense. El orgullo, el placer es totalmente mío, Luis, porque Café con Voz representa una de las voces de esperanza para el sufrido pueblo de Nicaragua. Gracias, Denis. La verdad es que cada quien, desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, hacemos lo que podemos y empujamos en el objetivo que es que el país recupere sus libertades. Para los que no te conocen, Panorama Católico de Nicaragua, ¿cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Y por qué nació? Como ya lo decía, mi nombre es Denis Alanís, soy de la diócesis de Jinotega, pertenecía al equipo de comunicación de la diócesis de nuestro pastor Monseñor Carlos Enrique Herrera, que también es el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Panorama Católico es una revista radial que nació allá por el año 2017 a través de Radio Santa María, radio que tuve la oportunidad de dirigir. Con los sacerdotes que tuvieron en ese momento, pues me dieron la oportunidad de ser director de este medio de comunicación. No tenía la intención, ¿no?, de ser un medio a través de las redes sociales, porque teníamos la intención de mantenernos a través de la radio. Claro. Sin embargo, allá por el año 2021 decidí solicitar permiso a la iglesia para crear un medio de comunicación como Panorama Católico. Para los que no lo saben, cuando uno va a utilizar un nombre de católico para un medio de comunicación, se debe hacer una previa consulta a las autoridades eclesiásticas en la provincia eclesiástica donde uno esté ubicado, en mi caso dentro de la diócesis de Jinotega. Sin embargo, en ese momento tuvo una intención de evangelización, el evangelio, algunas entrevistas a los delegados de la palabra de Dios, un medio meramente de acción pastoral. Okay. Sin embargo, a partir del año 2022, cuando se da una segunda orden de captura, el 19 de abril del año 2020, la policía a mí me capturó y por intervención de la Iglesia Católica solo tuve 4 días detenido y logré salir sin ningún problema. Pero en el año 2022 vuelven a activar, ¿no?, la orden para recapturarme. Decidí exiliarme a los Estados Unidos, donde pues este país de las grandes oportunidades y el país de la democracia nos ha dado refugio. Entonces retomo el medio de Panorama Católico, para ahora a través de las redes sociales. Y ya pues obviamente desde el exilio retomamos Panorama Católico para denunciar la persecución que está viviendo nuestra Iglesia Católica en Nicaragua. A grandes rasgos, así nace nuestro medio. Ok, pero para que terminemos de explicarle a la gente,
Esto es interesante, o sea, la Iglesia Católica de Nicaragua, y en este caso la diócesis de Jinotega, fue la que le dio a Denis Araní el permiso para ser un medio que se podría decir oficialmente de la Iglesia Católica en esa región de Nicaragua. Cuando Panorama Católico nace en Nicaragua es un medio de la iglesia porque estoy trabajando dentro de una emisora católica manejada por la diócesis. En el exilio, Panorama Católico se vuelve una iniciativa laical. Luis, eso es muy importante recalcarlo. Panorama Católico ya en el exilio retoma el nombre como una iniciativa laical. Los laicos que amamos la iglesia, que queremos denunciar la persecución religiosa, pero que nace desde el corazón de los laicos, en este caso de mi persona. O sea, no soy la voz oficial de Monseñor Carlos Enrique, ni de la Conferencia Episcopal, ni de ningún sacerdote. Panorama Católico representa el sentir de los laicos. Somos una iniciativa laical. Ok, ahora, iniciar en el exilio, vos estás acá en Indianápolis, donde hay una gran cantidad de nicaragüenses del norte del país, sobre todo norte, centro del país. ¿Qué tan difícil fue arrancar nuevamente acá? Porque, bueno, no es fácil salir de nuestro país y comenzar a dar paso y sobre todo mantener el trabajo periodístico fuera de Nicaragua. Antes de responderte esta pregunta quisiera decirte, Luis, que también yo trabajé y eso es muy interesante porque trabajando como dentro del equipo de la diócesis de Jinotega, algunos colegas periodistas me invitaron a colaborar. Por ejemplo, fue el caso de Radio Corporación, fui corresponsal y también de un medio local allá por Matagalpa. Pero todo este trabajo lo hacíamos en pro de la Iglesia Católica. ¿Cómo me integro acá en Indianápolis? Yo soy católico. Yo entré el 13 de marzo del año 2022 a Indianápolis. El 13 de marzo yo salí a las calles a buscar una parroquia, porque no tenía carro, pero tenía mi fe muy en alto. Venía yo llorando como todo nicaragüense que nos han obligado a salir de nuestra patria, dejar nuestra familia y dejar nuestro trabajo y lo que sabemos hacer. Salí a buscar una parroquia, me encontré aquí en la ciudad de Indianápolis con la parroquia San Christopher, todas las misas en inglés. Me tocó integrarme a esta parroquia, pero eventualmente me encontré con una parroquia San Anthony, que es una parroquia donde tiene, las misas son en bilingüe, y ahí pude integrarme. Ahora estamos formando, o estoy a cargo del coro San José, que es un coro de nicaragüenses que trabajamos en esta parroquia. También estoy dando clases de Biblia y apologética a las personas que no saben leer Biblia en esta parroquia. Y en mis tiempos libres siempre estoy delante de mi computadora escribiendo algunas pequeñas notas de la Iglesia Católica. ¿Es difícil integrarse? Obviamente, yo creo que eso lo sabemos todos los exiliados. Integrarse desde el exilio en estas condiciones lo hicimos desde un celular, desde la sala donde nos dieron posada la primera vez, en un sofá, comiendo una vez al día, sin trabajo, pidiendo prestado. ¿Qué nos motivaba a seguir informando? En mi caso, mi amor a la Iglesia Católica. Yo bajo ninguna circunstancia quise desligarme de mi trabajo de la Iglesia. Recuerdo cuando estando aquí, saliendo de mi trabajo, Luis, una de mis experiencias más tristes y amargas que me tocó llorar allí en mi centro de trabajo, fue cuando me di cuenta que en una madrugada habían capturado a Monseñor Rolando Álvarez. Ya tenía 15 días de estar, y recuerdo que lo leí en las notas, llegando en la compañía donde yo vivo, donde yo trabajo, y me senté en ese momento a llorar. Fue uno de mis días más tristes. Yo digo que en el exilio hay 2 días tristes. El día que salí de Nicaragua y el día que supe, que me di cuenta, que leí a través de los medios en el exilio que Monseñor había sido capturado. Para mí fue un golpe durísimo. Recuerdo ese día, hasta ese Facebook Live, ahí lo tengo, ahí lo hice en mi centro de trabajo para decir: los nicaragüenses vamos a terminar de abrir los ojos y darnos cuenta que en Nicaragua existe un sistema totalitario, ateizante, anticristiano, y que tenemos que decirnos en altas voces: no existe libertad religiosa en Nicaragua, existe una clara y contundente y oprobiosa persecución contra todos los que somos seguidores de Cristo.
porque esto no es una persecución literalmente contra una persona. Recuerden que la iglesia es una institución, es un sacramento de salvación. Quien persigue la iglesia está persiguiendo a Cristo y por consecuencia nada tiene que ver con Dios este sistema que existe en Nicaragua. Ahora bien, Denis, vos que venías trabajando desde el 2017 ya dentro de la Iglesia Católica, ¿te imaginaste que íbamos a llegar a los términos en los que estamos hoy, en donde en Nicaragua hay un silencio, por decirlo de alguna manera, en los púlpitos, en la mayoría de los púlpitos hay miedo, los sacerdotes están amenazados, los sacerdotes están aterrorizados, la mayoría de ellos prefiere regirse por lo que la dictadura está orientando? ¿Cómo describirías, primero, si pensabas que íbamos a llegar a este punto, y cómo describirías lo que pasa hoy en nuestro país en relación a esto? Yo recuerdo que mi papá me decía que durante la década de los 80 el régimen perseguía a la Iglesia Católica, cómo humillaron en aquel entonces director de Radio Católica, Monseñor Bismar Carballo, y las humillaciones que le hicieron a otros sacerdotes, por ejemplo mi párroco, que 3 veces se tomaron la parroquia allá en Santa María de Pantamas en 1984 para convertirla en cuartel. Y la pregunta, había pensado llegar a esto. Yo nunca pensé volver a ver las atrocidades que cometía el régimen sandinista contra los católicos, contra la iglesia, contra la libertad religiosa. Nunca pensé verlo. Pensé que eso era una página del pasado y que en este momento no cabe en la mentalidad de alguien con la capacidad de raciocinio de decir hay que perseguir a los cristianos, hay que encarcelar a un sacerdote. No, obviamente que no. Existe un silencio. El mejor método para gobernar de los dictadores es el miedo, el terror. Panorama Católico ha podido constatar parroquias, comunidades donde los sacerdotes están omitiendo las homilías. La Santa Misa se compone de la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra la están omitiendo, que es la homilía. La homilía es un mandato dado solamente a los sacerdotes, obispos y diáconos de la Iglesia Católica. Eso es sacramento. Lo están omitiendo. ¿Por qué? Por miedo a ser secuestrado. Obviamente esta es una manera para poder seguir trabajando con las comunidades, una manera de sobrevivir junto al rebaño. De pronto nosotros no podemos, y en esto no podemos juzgar a los sacerdotes que están dentro de Nicaragua y que guardan silencio y que valientemente siguen allí con las comunidades cristianas. Porque ese temor y ese gobernar a través del terror no solamente está dentro de Nicaragua, está también con los sacerdotes exiliados. Es muy interesante que cuando yo hablo con algunos sacerdotes que están en el exilio, a mí me dicen, por favor no menciones mi nombre, por favor no digas nada. Y me impresiona eso, porque digo, hasta qué grado el Frente Sandinista, el régimen ha logrado sembrar el terror, porque ya tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo a mi comunidad, pienso que se pueden vengar con ellos. Y ciertamente ese es un terror que no solamente los sacerdotes sienten, no. Es el miedo de vivir bajo una dictadura que no respeta ni a Dios. Ahora, cuando viste que a Monseñor Carlos Enrique Herrera, el obispo de la diócesis a la que vos pertenecías, presidente de la conferencia episcopal, también lo obligaron a irse de Nicaragua, en ese momento mucha gente se quedó pensando hacia dónde vamos, y ahora él está en Guatemala, de vez en cuando podemos ver algún mensaje de él, pero ¿qué pensás de esa situación de llegar al punto de descabezar a la iglesia en su presidencia episcopal y tratar de mandar el mensaje de que aquí hacemos lo que queremos y el que no le guste pues simplemente se va? Yo creo que el Frente Sandinista y el régimen totalitario, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, está dando coces contra el aguijón. Cada acción que el régimen cometa contra la Iglesia Católica es una palada de tierra a su definitiva desaparición de esta dictadura. No, jamás en la historia de la humanidad el mal va a triunfar sobre el bien. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 17. El bien siempre va a triunfar
aunque el mal parezca fuerte. Y esto nos lo decía también San Juan Pablo II, ¿verdad? Cristo parece derrotado en la cruz, pero es precisamente en la cruz donde el bien triunfa sobre el mal. Entonces, Monseñor Carlos Enrique Herrera, que es un hombre muy pasivo, Monseñor Herrera es un hombre, es fraile, el carisma de los frailes es muy pasivo. Sin embargo, esta persecución que hay se da porque Monseñor reclamó a Leonidas Centeno, porque hay que decirlo con nombre y apellido. Leonidas Centeno, el usurpador de la alcaldía de Jinotega, porque no es alcalde. Paramilitar. En el 2018, Jinotega eligió a Germán Celedón como alcalde y lo usurpó Leonidas Centeno. Y bien lo dice, paramilitar comprobado de las masacres de los muchachos del barrio Sandino. Mandaba, cada vez que Monseñor celebraba la Eucaristía a las 5 de la tarde en Catedral San Juan, en la ciudad de Jinotega, mandaba a unos paramilitares con parlantes a ponerle la música para interrumpir la Santa Misa. Y es importante recalcar esa valentía de Monseñor Carlos Enrique Herrera, porque él lo dice a través de los medios que en ese momento todavía tiene la diócesis, son unos sacrílegos. Y desde ese momento, Monseñor, siendo un obispo, siendo un hombre ecuánime, sabio, sabe que las consecuencias de enfrentar a una persona irracional, sádica como Leonidas Centeno, la consecuencia va a ser la cárcel o el exilio. Y 3 días después lo emboscaron en Managua, saliendo de una reunión precisamente con los pocos obispos que quedan en Nicaragua. Yo creo que en Jinotega también tenemos un alacrán dentro o encima de la camisa o dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso hay que decirlo claro. En Jinotega también tenemos la participación activa de Rafael Ríos, que tristemente continúa en el ministerio, ¿no? Y otros sacerdotes ahí cómplices de Rafael Ríos, que yo no tengo la menor duda como católico de Jinotega que Rafael Ríos tuvo que ver con Leonidas Centeno, con el exilio de Monseñor Carlos Enrique, con el exilio de nuestro vicario general Monseñor Eliar Pineda, con el exilio del padre José Gustavo Sandino, con el exilio del padre Cristóbal Gadea, con el exilio de las familias católicas que no se han doblegado en Jinotega. Yo no tengo la menor duda. Y la gente lo dice en voz baja por temor, pero ahí también tenemos, además de Leonidas Centeno, además del régimen sandinista, tenemos lamentablemente a alguien que desde adentro de la iglesia está haciendo mucho daño al cuerpo místico de Cristo. Porque estamos hablando de que esta persona incluso ha negado la persecución a la iglesia católica. Abiertamente. Y ha dicho de que se trata de personajes los que han estado presos o los que han sido secuestrados por la dictadura. Este señor Ríos lo que ha dicho es que, bueno, hay leyes, las leyes tienen que cumplirse, los que cometen delitos tienen que cumplir con cárcel. Es decir, se trata de un funcionamiento en donde él le da un espaldarazo a las mentiras de la dictadura en contra de los líderes de la Iglesia Católica. Yo pienso, y lo he dicho alto y claro, y muy pronto, primero Dios y la Santísima Virgen María, podamos regresar a nuestra patria, Rafael Ríos deberá responder a esos señalamientos que hizo, porque él dice que de ahí no se ha ido nadie por persecución, que los que se han ido porque le deben a la justicia. A Rafael Ríos habría que preguntarle cuáles son las acusaciones concretas que tiene contra Monseñor Carlos Enrique, contra el vicario general padre Eliar Pineda, contra el padre Cristóbal, contra el padre José Gustavo Sandino, que estuvieron encarcelados y que fueron expulsados por el régimen sandinista. ¿Cuáles son las acusaciones? Entonces, lamentablemente, el demonio, ¿no? Ha metido la cizaña, y lo dijo el Papa Benedicto XVI de feliz memoria. El demonio ha metido la cola hasta el altar de la iglesia, y en nuestra diócesis de Jinotega, en Nicaragua, lamentablemente tenemos que tener este doble martirio, ¿no? El martirio de la persecución del régimen sandinista y el martirio de los que vendieron a Cristo por una camioneta o por un salario que reciben de la alcaldía de Jinotega. Denis, pero es solamente en Jinotega que pasa esto, porque yo he visto, y yo he sido crítico, por ejemplo, del cardenal Brenes, que pues es el cardenal que tenemos en nuestro país, es el obispo de la arquidiócesis de Managua,
¿Cuál es tu lectura, cuál es tu visión sobre el cardenal Brenes? Yo quisiera decir algo sobre el cardenal. Yo pienso que el cardenal en este momento es el arzobispo de Managua, es prácticamente la cabeza de la iglesia, aunque en materia de derecho, la cabeza de la iglesia de una provincia eclesiástica es el presidente de la conferencia episcopal, en este caso Monseñor Carlos Enrique. Él es el jefe de la iglesia. Sí. ¿Verdad? En el caso de su eminencia, el cardenal, en este momento yo pienso que la iglesia y la historia dirá en su momento qué está pasando, porque ciertamente tiene que actuar con cautela, porque es el cardenal, porque es la figura más representativa de la iglesia en Nicaragua, porque es el arzobispo de nuestra arquidiócesis. Yo pienso que en este momento sería, de mi parte, Luis, pienso que él está actuando con prudencia, porque no es lo mismo verlo nosotros desde este punto de vista, sino verlo desde la realidad de nuestras comunidades que necesitan al pastor a su lado, que necesitan a los sacerdotes a su lado. Y pienso que está protegiendo a los sacerdotes, a los pocos sacerdotes que el régimen ha dejado en la arquidiócesis, porque hay que recalcar que las dos diócesis más golpeadas es precisamente Matagalpa, por Monseñor Rolando Álvarez, y la arquidiócesis de Managua, porque fue donde los sacerdotes alzaron su voz. Pero en el caso concreto del cardenal, personalmente creo que tiene que hacer las cosas de esa manera para poder mantener el clero junto a la comunidad y poder mantener la vida sacramental de la iglesia. En algún momento dijo que él estaba tranquilo en Nicaragua cuando él se mencionó, le hicieron una pregunta sobre la elección, no habían electo todavía al Papa León XIV y él respondió que estaba tranquilo en Nicaragua. ¿Esa respuesta te suena a alguien que está siendo prudente o es alguien que en realidad se siente tranquilo en Nicaragua en medio de esta persecución que nos ha descrito y de la que todos hemos sido testigos? Yo pienso que esas declaraciones fueron desafortunadas y personalmente tristes. En mi persona, triste porque yo estoy en el exilio y ni siquiera en el exilio estamos tranquilos, Luis. O sea, en Nicaragua corremos peligro de ser asesinados por un régimen, encarcelados, torturados, desaparecidos. Yo conozco con nombre y apellido los policías, paramilitares y miembros del Frente Sandinista que han dicho que yo jamás podré volver a Nicaragua porque me van a matar. Ni siquiera volviendo a Nicaragua voy a estar tranquilo. Esas declaraciones obviamente nos llenan de tristeza, nos llenan de una profunda amargura. Y quisiera decir más bien que hacerle una crítica al cardenal, decirle que esas declaraciones no solo le duelen a Denis Alanís, le duelen a la inmensa mayoría del pueblo católico, del que está dentro y el que está afuera. Unas declaraciones tristes, muy amargas, que lo que hacen es hacer más pesada la ya pesada cruz que sobrellevamos los cristianos en Nicaragua. Ahora, también pasó esto hace poco con el tema de la reunión que el Papa León XIV convocó a todos los cardenales del mundo y hubo para mí no fue una confusión, para mí quedó claro de que alguien mentía en relación a esto y era el cardenal Brenes, porque dice él que no recibió una invitación desde el Vaticano. La información es que se invitó a todo el mundo. ¿Cómo leíste ese episodio? ¿Por qué es desafortunado que de pronto un encuentro como este se haya desperdiciado o que el cardenal haya preferido no ir para evitarse casualmente preguntas de lo que está pasando y generarse problemas con la dictadura? Que podría ser un punto a su favor en ese sentido. Yo pienso que es precisamente eso. No generarse un problema con la dictadura, no generarse un conflicto con la dictadura. Otro. Porque la dictadura está vigilante a toda acción que haga la iglesia. Es impresionante cuando de pronto yo entro a ver los comentarios de las homilías de Monseñor, del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, que las podemos ver aquí en Café con Vos, siempre, ¿verdad? Elegantemente. Me impresiona la cantidad de troles y de agentes del Frente Sandinista, que son 2 o 3, los demás son troles,
Pero, ¿cómo viven pendiente de cada palabra de Monseñor Silvio Báez? O sea, no los deja dormir, no los deja tener paz. La potente voz de nuestro obispo auxiliar, Monseñor Silvio Báez, es una espina que les molesta a todos aquellos que odian a Cristo y odian a la iglesia. Entonces, precisamente por eso pienso que el cardenal no quiso crear un conflicto mayor y lo dijo prudencialmente, ¿no? Porque el régimen está pendiente de cada acción. Yo me pongo a pensar cuando el Papa León XIV llamó a nuestro obispo, a Monseñor Carlos Enrique, a Monseñor Silvio Báez, Monseñor Mora y a Monseñor Isidoro, y los reafirmó como obispos. Yo me quisiera imaginar el rostro de doña Rosario, sabiendo que su santidad el Papa, vicario de Cristo y la única autoridad a la que un obispo le debe obediencia absoluta, los reafirma como pastores de la arquidiócesis de Managua, como obispo auxiliar a Monseñor Silvio Báez, como obispo de Ciuna a Monseñor Isidoro y como obispo de Jinotega a Monseñor Carlos Enrique y a Monseñor Rolando Álvarez, obispo como pastor y único obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Eso les duele. Entonces, cada paso, cada acción que den la iglesia, nuestros pastores lo están vigilando, Luis. Y hasta ese punto yo quisiera comprender que Monseñor o su eminencia, el cardenal, fue prudente en decir eso. Ok, para ir cerrando, Denis, la actitud, la posición del Papa León XIV frente a esa dictadura actualmente, ¿qué te ha parecido? Lo acabas de mencionar, la reafirmación de los obispos, pero más allá de eso, el no hablar directamente de lo que pasa con la Iglesia de Nicaragua todavía, ¿por dónde estás viendo que el Papa León XIV está delineando las cosas en relación a Nicaragua? Yo creo que el Papa ya hizo lo más importante, y es reafirmar las autoridades eclesiásticas que son las únicas verdaderas autoridades en Nicaragua. Porque te quiero decir algo, Luis. En Jinotega alguien ya tenía la mitra preparado, pensando de que Monseñor Carlos Enrique cumplió 75 años, ya cumplió 77 años Monseñor Carlos Enrique, y ya mandó la carta de renuncia al Papa, y alguien en Jinotega se mandó a hacer una mitra, se la va a tener que guardar, porque nuestro obispo es Monseñor Carlos Enrique Herrera, y no va a haber cambio por voluntad de Dios y por disposición del único que puede disponer eso, que es el Papa. Yo pienso que más claro ni el agua en ese sentido. Ahora, Murillo habla todos los días de Dios, de orar por la paz, de la concordia, de la reconciliación. Yo le he hecho esta pregunta a otras personas, pero te lo voy a hacer a vos, que sos un hombre muy conocedor de la palabra de Dios y de lo que es realmente la espiritualidad. ¿Rosario Murillo le habla al mismo Dios que le hablamos vos y yo, o tiene un Dios particular? La mejor manera de responder a esa pregunta es leyendo el Evangelio, cuando el demonio, que lo acaba de decir en una de sus homilías de una manera magistral, ¿no? Monseñor Silvio Báez. El dueño del poder en el mundo y de las riquezas es el demonio, y se las da a aquellos que lo adoran. Pero los tiranos le ofrecen como sacrificio la libertad y la esperanza de los pueblos. Murillo le ofrece al demonio el sufrimiento y la libertad del pueblo nicaragüense. Por consecuencia, Rosario Murillo tiene un Dios, y es el poder, la ambición al poder, y eso se traduce en adorar al demonio, en blanco y negro. Denis, para finalizar, vos estás aquí en Indianápolis, la comunidad de los nicaragüenses acá, describirnos a este grupo de personas que, desde mi perspectiva, son de las que están mejor organizadas en el exilio, aun cuando Indianápolis, antes del 2018, Indianápolis no sonaba no existía como nicaragüense en el mapa como una zona de estado nicaragüense. Hoy día ha cambiado. Bueno, quiero decirte, Luis, que personalmente yo estoy organizando a los católicos y hemos logrado tener incidencia en dos parroquias. La parroquia San Anthony, tenemos mucha incidencia como nicaragüense, y la parroquia San
Santa Mónica, que tenemos a nuestro hermano Damián. Pero la comunidad nicaragüense tiene una fuerza muy grande en este estado de Indiana, especialmente Indianápolis, porque ha tenido gente valiente que no le ha quitado el dedo a la lucha, y es Rudy, Otoniel y Damián. Y hay que decirlo en blanco y negro. No podemos, cuando yo vine acá, estos chavalos ya vendían carne asada para ayudar a muchos nicaragüenses. Vendían nacatamales para mandarle dinero a muchos nicaragüenses que estaban pasando necesidades. Ya hacían reuniones, hacían convocatorias. Yo soy, como nicaragüense, soy discípulo de este gran trabajo que ha hecho Rudy, que ha hecho Otto, Damián, Elvita, también ha colaborado el doctor Leclerc, por mencionar a algunas personas que han hecho un trabajo muy bueno. Pero si podríamos ponerle nombre a estos chavalos que dan el todo por los nicaragüenses aquí, yo pienso que Rudy y Otoniel y Damián habría que darles un premio, ¿verdad? Habría que darles una catamalón. ¿Ah? un gran catamal. Amigos, ¿cómo siguen, Denis, a Panorama Católico para que la gente te busque también y esté pendiente de tus publicaciones? Estamos presentes en nuestro canal de YouTube, Panorama Católico Nicaragua, en Twitter igualmente, X o Twitter, Instagram, TikTok, y en Facebook lo van a encontrar como Panorama Católico. En todas nuestras plataformas ustedes van a encontrar nuestro perfil con esta pintura de nuestro amado pastor, Monseñor Rolando Álvarez, que este es un ícono. Claro. Esta pintura no la mandé a hacer yo. ¿Por qué conservamos esta pintura? Porque la mandó a hacer un hermano evangélico, una persona evangélica, por amor a Monseñor Rolando Álvarez, citando este maravilloso texto de San Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. En todas nuestras plataformas, ustedes escriben Panorama Católico, encuentran el perfil con la pintura de Monseñor Rolando Álvarez, y por favor denle seguir. Denis, qué placer haberte entrevistado, haberte saludado, y gracias por habernos acompañado en esta edición del Saborcito de Estar Informado. Que protestaste en aquel momento junto a todo un pueblo, quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta, no tienes libertad, vives en represión pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo? O quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Tenlo bien presente, que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes, y no habrá tal excusa de que fuiste obligado, forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos,
los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye, si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.